Buenos días en este hermoso lugar del Caribe que es Cartagena, en esta casa de la presentación. Emocionado por estar nuevamente en Colombia, como tantas veces en este país hermano. Soy Salvador Elizalde de la República Argentina. Soy una persona nacida en el año 1950. Llamamos nosotros en la Argentina el año del Libertador San Martín. Se cumplieron 100 años en 1950 de la muerte del Libertador San Martín, y es un año un tanto especial para los argentinos. Yo tuve una formación de gente de provincias y una formación muy fuerte humanística en ambientes de casas de altos estudios, con muchos años de latín y griego, con una impronta demasiado occidental que ha costado con el tiempo después abrirse y tener la apertura mental suficiente para acercarse uno a otras culturas y básicamente en Latinoamérica acercarse a aquellos grupos de personas que durante mucho tiempo no tuvieron la voz suficiente para expresar sus formas. Por eso uno de los medios que tuve fue casi durante todo el transcurso de mi vida transferir y transmitir mis conocimientos literarios básicamente y lingüísticos y todos aquellos referidos a la comunicación oral, a la comunicación escrita a través de mis enseñanzas a jóvenes, a adultos, a niños y en diferentes ámbitos, grupos humanos, grupos étnicos, personas de clase campesina o de ámbitos urbanos, en relación a todo aquello que tenga que ver con la posibilidad de promover el desafío de la liberación personal a través de ese gran medio que es el uso del conocimiento y de la palabra para poder reconocerse y mejorarse uno a través de la vida. Creo que ese ha sido una de las misiones que he tenido a través de los casi 69 años de vida que llevo en esta tierra latinoamericana. Acercarnos a quienes por alguna circunstancia de la vida el medio o el sistema, como decimos, no les ha permitido el estar tranquilos en su accionar por el mundo y han cometido errores según los criterios de nuestra sociedad, no se han sabido adaptar y por lo tanto en algún determinado momento han estado privados de la libertad o por alguna acción personal o de conjunto en lugares que conocemos a través de una historia universal, que realmente la privación de la libertad no siempre va unida a la dignificación de la persona. Eso ha hecho que conjuntamente con otras personas hayamos organizado un taller literario, un taller de promoción de la persona en una cárcel de la ciudad de Gualeguay, en un penal donde se nos ha permitido un espacio para hacer semanalmente unas 2 horas de taller con todos aquellas personas privadas de su libertad que quisieran acercarse a la escritura, a la creación literaria. Y lo logramos de tal forma que sus textos pudieron ser recolectados en una antología de tinta libre, se llamó, en la propia cárcel, y logramos además, haciendo gestiones ante las autoridades carcelarias, logramos la posibilidad de que ellos saliesen del penal y fuesen a presentar su libro a diferentes instituciones y otras localidades. Eso significó para nosotros no un logro personal, sino para ellos principalmente una etapa de su vida, un momento, un instante de liberación, de mostrarse, de reconsiderarse como personas que tenían otra alternativa de vida y de sentirse escuchados y reconocidos en facetas que quizás muchas veces la sociedad no se los ha permitido. Y además de eso,
Yo trabajé sus textos, los textos de estos hombres, los trabajé en un colegio donde teníamos un buen nivel, en un colegio de los jesuitas en la ciudad de Buenos Aires. Y eso ayudó, permitió que estos hombres sintiesen que otros estaban interesados en su propia producción. Se sobreentiende que las personas que están en un ámbito carcelario, la temática que vayan a elegir sea la temática de la extrañeza familiar, de el sentido de la privación de la libertad, del no reconocimiento social, pero son temáticas que de alguna manera hacen a su propio interior de intramuros en donde ellos están. Hemos sabido con el correr del tiempo, no hacemos un rastreo social carcelario, pero hemos sabido que varios de ellos han salido en libertad y han estado insertos nuevamente con sus núcleos familiares. Y eso también nos hace bien, nos valoriza, no con una actividad de creer que, no como un criterio salvífico desde lo literario, pero bueno, como un grano de arena más para estas personas. Sí, realmente la poesía tradicionalmente a través de la historia de la humanidad en el occidente o en el oriente siempre ha estado ligada a la musicalidad, y la poesía es quizás esa forma que tiene, esa particularidad que tiene la palabra de expresarse a través del ritmo y la música, pero es una de las tantas facetas de la poética. También nosotros tenemos que pensar que la poética, que la poesía es la posibilidad de usar la palabra en breve para transmitir no solo sensibilidad, sino también circunstancias propias del espíritu humano que muchas veces no las podemos transmitir a través de otros modos en la palabra escrita o en la palabra hablada. Quizás en esta etapa del mundo contemporáneo estamos valorizando un poco más ampliamente la valoración de la palabra a través del lenguaje oral, ¿no? Ese quizás momento de desvirtuar que tuvo la escritura como predominancia sobre el lenguaje oral ha hecho que hoy de alguna manera hagamos o busquemos espacio para que la poesía esté presente en muchos campos. Y esta actividad que realizamos aquí nosotros a través de esta organización de la Agencia Cultural del Caribe nos permite observar que hay un modo, un lugar, un dónde, un cómo transmitir la palabra poética para llegar a muchos, a pocos, pero para llegar al alma, al corazón de los seres humanos. Poesía es cantar, poesía es sensibilidad, poesía es la posibilidad de ver el mundo con una óptica de alegría o de dolor, de tristeza o de nostalgia, pero es una de las posibilidades más claras que tiene el lenguaje de expresarse, no en detrimento de todas las otras formas que hay de escritura, como puede ser un artículo periodístico, un cuento, una novela, un guión cinematográfico, un guión teatral, pero la poesía da esa posibilidad de dar en esencia palabra y sensibilidad. Bien, el proceso creativo tiene que ver muchas veces con las posibilidades de la formación que el individuo ha tenido. Hay una discusión muy clara permanentemente entre lo que es o poesía culta, poesía popular, o cancionero, o orígenes de la creación poética o de la creación literaria. Muchas veces la sensibilidad es muy positiva y quizás sea una de las grandes necesidades para la creación literaria y la creación poética.
pero además de eso uno debe acompañarle con una mejoría de la lengua en cualquiera de las lenguas que nosotros tomemos. En mi caso particular, la circunstancia de haber concurrido a demasiada cantidad de ámbitos académicos ha jugado quizás en contra de la posibilidad creativa. Cuando usted tiene una formación académica demasiado profunda, hace que quizás eso no le permita tener la espontaneidad suficiente en lo literario como para expresarse sin límites. Es como cuando usted cree que lo ideológico o lo religioso son topes o límites en la creación literaria. Entonces es donde usted tiene que aprender a hablar con libertad para su palabra, para su escritura, para su metodología, y quitarse todos aquellos topes o límites que no lo dejan ser libre en lo creativo. Eso me ha costado bastante, porque el hecho de una ideología política o religiosa, o las limitaciones de la propia sociedad con su mundo de prejuicios, hace que usted no logre una libertad general en la escritura. Creo que ese es uno de los planos que uno tiene que trabajar. Sin entrar en la polémica, muchos han dicho, por ejemplo, que nuestro Pablo Neruda, que ha brillado siempre en lo literario, quizás si en alguno de los aspectos lo ideológico no lo hubiese jugado un peso, más aún hubiese sido su brillo. Es polémico, pero es una de las posibilidades. Sin embargo, sabemos que también lo ideológico muchas veces es una de las formas que también coadyuva o lleva al poeta a una escritura que no necesariamente tenga que ser combativa, pero sí que sea de motivación. Lo sabemos por Martí, por José Martí, que como sus poemas podemos pasar desde su Niña de Guatemala o de los dípticos a otros textos que fueron más combativos quizás. Es decir, lo literario tiene que estar ligado a lo personal, pero inserto en un mundo del cual el poeta participa, del cual el poeta no puede evadirse, porque si no, desde este ángulo volveríamos otra vez a la Torre de Marfil de Darío, y allí instaurados en ese modernismo con poesías y letras fabulosas, pero también desarraigadas a veces del mundo social del cual participa el poeta. Bueno, es dable, es posible que la voz poética aparece desde ese ángulo. No es mi caso particular. Mi caso particular es la poética conjugada entre la conciencia individual y la conciencia social a la cual voy a tener, es decir, estoy buscando el destinatario. No es solamente una producción personal, sino que también estoy viendo el destinatario. La poesía es la literatura que más se promueve a través de las redes. Es esta literatura poética, o también ahora que ha aparecido con fuerza el microrrelato. Entonces, la brevedad de la red y la lectura veloz y la permanencia casi de horas, de minutos o de día en las redes sociales de los textos hace que sea, no digo una poética de descarte, pero muchas veces uno tiene que tener un cuidado suficiente como para expresar, dar a conocer y saber que uno también tiene que guardar de alguna manera. No vamos a estar soñando que la nube de Amazon nos vaya después a redistribuir y a recordar cada 10 días un texto poético. Lo conocemos por historia, de la historia literaria, y la historiografía literaria lo muestra permanentemente, que somos creativos, que somos rupturistas, pero que a la larga los clásicos son los que quedan dentro de lo literario. Quedarán
en un audio, quedarán en un texto de papel, quedarán en las redes, quedarán en la nube, pero la poética que llega al ser humano, lo hemos visto a través de la historia. Quevedo siempre estuvo presente, pero también sabemos que después Góngora reaparece, ¿no? Nosotros tenemos un escritor cubano. Hay autores, voy a lo siguiente, hay autores que están un tiempo y vuelven a aparecer al tiempo. Depende quién los rescata, si el crítico literario, si el público y demás. Nosotros hemos tenido en la República Argentina un escritor que ha sido realmente muy reconocido a nivel internacional y que lo hemos trabajado en el ámbito escolar, que ha sido Julio Cortázar, y que sin embargo hoy en los medios académicos argentinos no es tan reconocido. ¿A quién me querías recordar? Alejo Carpentier. Alejo Carpentier. Acá William me ha ayudado a través de los medios, me ha ayudado a recordar a Alejo Carpentier. Y entonces yo intenté durante unos años transferir los conocimientos de Alejo Carpentier en un ámbito académico medio de jóvenes, y tuve algunos interesados, pero el interés va a aparecer en el ámbito universitario. Es como hoy diríamos, ¿quién puede reconocer un escritor o un escritor como Juan Rulfo o un poeta como Octavio Paz de México? Y no lo vamos a poder ubicar con los jóvenes aún. Usted le da la formación al joven, y el joven después, o en otro medio, o en el ámbito universitario o académico, va a redescubrir a estos autores. El ámbito de la transferencia de los conocimientos literarios puede llevar en determinado momento a creer que uno puede transferir la inspiración o la poética. Quizás eso se puede acrecentar, ayudar o despertar. Hay un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Del arpa, del salón tal vez olvidada, en un ángulo oscuro del salón tal vez olvidada estaba el arpa, ¿no? Necesita la mano que sepa interpretarla. Pues por ahí nuestra función social de despertar en el otro esa posibilidad y esa beta que está, no para que solo haga versos extraordinarios o versos lindos, sino que además pueda de alguna manera, a través de la palabra, conseguir uno de los caminos posibles de su propio reconocimiento y su propia liberación. Van a dar alegrías y van a dar tristezas. Como anecdotario, en uno de los llamados concursos literarios que organizamos para promover la lectura y la escritura en nuestros jóvenes y en nuestros niños, con algún otro jurado que participábamos en el reconocimiento, decíamos, bueno, no hay valor, pero apuntemos para que ellos sigan escribiendo. No digamos, esto no sirve, esto es malo. Bueno, adelante, mejora, necesita mejorar un poco, pero avanzar con la escritura, porque de esa manera la persona puede empezar a reconocer que tiene campos internos que puede llegar a hacer aflorar y expresar a través de la palabra distintas facetas de su propia sensibilidad. ¿Quiénes son los grandes que me inspiran? Desde la sensibilidad y desde el conocimiento de un ámbito regional, porque uno puede pintar la aldea y puede pintar el mundo, pero hay un señor que se llamó Juan Laureano Ortiz, un escritor que era un hombre que trabajaba como cualquier ser humano en el ámbito del registro civil de la localidad, pero vivía a la orilla del río con su canoa, con su perro, en su casa de ribera con su esposa,
y él tuvo una sensibilidad muy particular sobre la palabra, el agua, el correr del río y las personas sencillas que vivían a la ribera del río, los pescadores, los trabajadores ribereños. Fue un hombre muy premiado, fue un hombre modernista, con varios premios de la Unión Soviética, perdón por el vocablo, bueno, de la Rusia de ahora, Unión Soviética en aquel tiempo. Realmente un hombre muy premiado. Él me ha influido en esa cosmovisión de la palabra y el aura que tiene la región, el lugar, el ambiente. Y operativamente me han influenciado en forma muy profunda los escritores de teatro o narradores de teatro de el Río de la Plata, es decir, uruguayos y argentinos que a fines del siglo XIX y principios del XX hicieron un esfuerzo enorme por reconocer la región y transferir a través de el libreto teatral para la representación teatral las emociones, las vivencias, las luchas de la gente, en detrimento de los autores españoles e italianos, que eran los únicos que se representaban en el Río de la Plata. Por eso yo en algún determinado momento de mi historia he realizado este pequeño libro que se llama La Tierra y el Porvenir, y donde he hecho un verdadero homenaje a los escritores de teatro de fines del siglo XIX y principios del XX en la República Oriental del Uruguay y en el Río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Rosario, que fueron lugares que tuvieron mayor representación teatral. Y para recordar simplemente, dice en el prólogo del libro, honrar al teatro rioplatense y del litoral. Entonces, estas personas fueron las que quizás más influyeron, porque como me gustó la actuación y como me gustó también participar en el mundo del teatro y en transferir el teatro, en transferir a los jóvenes la necesidad de el reconocimiento teatral, eso hace que quizás hayan sido los que más hayan influido en tener una óptica y una mirada muy particular sobre la vida del género humano en estas regiones. Los procesos sociopolíticos, los procesos productivos en sus modificaciones, como han sido el paso de lo que llamábamos en un determinado momento la producción colonial a el mundo de la producción con necesidades internacionales, ¿no? El cambio agrario de solamente pasar del pastoreo, como fue en el mundo de la gran pampa argentina, al mundo del cultivo, hizo que las transformaciones sociales fuesen muy fuertes. Entonces, los escritores transfirieron al público el mundo rural, el mundo urbano, la creación de la gran urbe de la ciudad de Buenos Aires, porque de esa manera ellos presentaban a los personajes con lo que representa de algún modo la idea de mostrar a través de la máscara el mundo de los seres humanos. Ellos me han influido muchísimo. Realmente durante gran parte de mi vida fue un vivir para los demás, es decir, un vivir a través de la entrega educativa, de la entrega de la formación de los jóvenes. Una vez aposentado o jubilado, no sé cómo se llama, que he tenido mi tiempo más libre, tuve la oportunidad de empezar a viajar en Argentina y en otros países a encuentros
donde veo que de algún modo eso permite un enriquecimiento personal a partir del conocimiento de otros autores y de reconocer en la apuesta de otros autores esa otra visión que tienen del mundo, para que yo, conjuntamente con ellos, podamos hermanar esta posibilidad de mejorar o darle al mundo un mejor punto de vista y, si se quiere, por así, una pequeña caricia al alma dentro de tanto dolor y tantas injusticias y tantas problemáticas. Creo que eso ayuda de alguna manera a que, unidos, hermanados, pincelemos, por así decir, a través de la palabra oral o escrita, una caricia un poco de dulzura, por así decirlo, para el alma humana. El acercamiento de la humildad y de la sencillez a la palabra hace que cada uno de nosotros tenga esa posibilidad. Yo quizás, como consejo mayor, más allá de encontrar que puedo tener una inspiración, o que puedo tener una beta, o que puedo tener por allí esa pequeña luz de la escritura, siempre aconsejo participar con otros. Si bien la escritura generalmente puede ser una escritura solitaria, una actividad solitaria, de biblioteca, de bar, del lugar donde quieras escribir, siempre aconsejo participar. Si no es un taller literario, con tratar de mostrar, de ver y de asegurar que esa calidad que tienes la puedes volver en hojas, en palabras, en estructura de un libro, en la conformación de un texto, que a través del cual puedas transferir a los demás esa misión, con una misión de no solamente mostrar que tú escribes bien, sino que tienes la posibilidad de compartir. ¿Qué necesidad tengo de editar libros para tenerlos guardados en la biblioteca? Los tengo que hacer circular, como tengo que hacer circular mis textos por las redes sociales, o hacer circular otros textos que yo encuentre que sean positivos. Pero sí creo que no todos podemos ser deportistas, no todos podemos estar en el mundo de la cinematografía, no todos podemos estar en las diferentes facetas del arte, pero que aquel que tenga condiciones para la escritura, cuando crea conveniente y haya hecho un trabajo de repensar lo que ha puesto, lo que ha hecho, puede transferirlos a través de un texto de papel, de un texto de audio, de un texto en las redes, pero tiene que hacerlo, tiene que volcarlo, tiene que de alguna manera mostrarlo, porque eso le va a permitir después remirarse y ver que tiene otros campos en los cuales trabajar y volver a producir. Y bueno, no es una cuestión de éxito, de reconocimiento general. El éxito es oropel, es momentáneo, es de un tiempo, y no podemos estar permanentemente subidos a la picota del reconocimiento. En la medida en que reconocemos a los demás, nos reconocen los demás a nosotros. Creo que eso es de alguna manera lo que yo pido. Sí, editar, pero editar sabiendo que detrás de lo que voy a editar hay un trabajo de una mirada consciente de que lo que voy a editar sea bueno y productivo y sensible para los demás. Sin edad. ¿A qué edad me dedico a realizar determinadas actividades? Hay actividades naturales por las limitaciones de la propia condición humana hay actividades que tienen edad. Y hay otras actividades que estás a tiempo siempre. Y entonces estás a tiempo siempre de la escritura, de la lectura, de la pintura, de la música. Yo con 60 años comencé el estudio de la música nuevamente y me dediqué a un instrumento como el saxo, que parece tan difícil, pero estás a tiempo. No para brillar en la cumbre,
pero para tener una actividad y estar junto al otro. Entonces, ¿a qué edad se inicia? ¿A qué edad se comienza? Hay actividades que no tienen edad para comenzar. Y entonces a animarse a realizar esas actividades. En mi caso, que he estado durante muchos años con el aprendizaje del lenguaje escrito, el lenguaje de la palabra, el lenguaje alfabético, para no hablar hoy del lenguaje de los emoji y volver otra vez a las pirámides de Egipto a reconocernos, yo diría que estamos a tiempo siempre de un aprendizaje del lenguaje de la paleta, del lenguaje musical o el lenguaje de la palabra. Y entonces adelante, esa es la pregunta que me hago. ¿A qué edad comienzo esto de la literatura? Siempre estás a tiempo. En esas circunstancias que permite en la vida a los hermanos latinoamericanos, me he encontrado con el señor Jair Loaiza Luque en la localidad de Tarica, en el país Bolivia. Desde allí hemos logrado conformar una hermosa amistad que a su vez fue plasmando con algún proyecto de nivel cultural. En este caso nos hermanó y nos unió el gusto o el placer de compartir una buena actividad respecto de la melodía del tango, sus letras, sus músicas, sus bailes, sus orquestas. Y por eso ha salido esta alternativa de un abrazo colombo-argentino, color y tango, ¿no? Con pinturas del propio Jair Loaiza Luque y de escritores colombianos y argentinos, que han sido realmente una muy buena idea y una muy buena plasmación de este proyecto cultural que hemos tenido la oportunidad de presentar aquí con la Agencia Cultural del Caribe, en Hermanados por las Letras, en la Universidad de Cartagena, y en este momento, en esta pequeña entrevista, en la Universidad de Nariño, en la Casa de la Presentación. Ahí. Bien, de todas maneras, ya pues Salvador hizo una buena presentación, una buena información sobre la idea, cómo se fue desarrollando. Esta parte para mí es bien interesante porque yo he vivido mucho la cultura del tango en Colombia, sobre todo en mi departamento, en municipio y en Bogotá. Ese trabajo con el tango hizo una buena relación de llevarlo a la pintura, que ya yo la manejaba, y entonces se hizo, inicialmente la idea surgió de que debía de hacer algo de poesía y pintura, se empezó a hacer colombiano, pero a la vez la idea mía era mostrar mis obras de arte tanguero, que era un libro, siempre me imaginaba un libro ilustrado con mis pinturas, que me parece interesante que la gente las mire, intercaladas, interesantes. Entonces, luego surgió con mis visitas a Buenos Aires la idea de que, y el trabajo con los poetas, allá que ya me encontré con ellos, ya me llevaron a reuniones, que se podía hacer algo colombiano y argentino, y a la vez con las obras. Entonces fue una parte interesante hacer ese trabajo que tuvo mucha receptividad entre los poetas argentinos y los poetas colombianos. Inclusive todavía me escriben algunos poetas, seguro que me van a hacer reclamo por qué no los invitemos a participar en el libro, como lo han hecho en mi pueblo, en mi departamento. Entonces me encontré con Salvador, desde que nos vimos en Tarija, hubo empatía y simpatía entre los dos, y entonces les comuniqué esta idea y me dijo, tranquilo, que ahí vamos en este proyecto, me encanta, hay que hacerlo, yo te colaboro, yo te ayudo, siempre estuvo pendiente de que este trabajo saliera adelante y fuera exitoso. Entonces fue así como ya logramos cristalizarlo, hacer el proyecto, llevarlo ya al libro y presentarlo en mi municipio. Segunda presentación que se hace es acá en Cartagena, gracias a la Agencia Cultural del Caribe,
entonces podemos tener esta ventana para manifestar esta idea y esperamos que después en otras presentaciones en Colombia, en Argentina y en algunos otros encuentros donde vamos a estar, podamos llevar esta inquietud como un abrazo, como un encuentro espiritual y cultural entre países hermanos y entre naciones afines. Bien, quisiera aportar que quizás en el caso de la pintura, el mostrar la pintura sea una de las posibilidades por lo visual, por todo lo que conlleva. Pero claro, cuando uno habla de letras de tango, nosotros acá hemos puesto letras, pero nos falta la música, es decir, nos falta la melodía del tango. Entonces, posiblemente en alguna de las próximas presentaciones podamos presentar esa posibilidad, lo visual a través de la danza, con alguna pareja o más, y las melodías a través de la música del tango, que es lo que ayuda. De todas maneras, el hecho de que se hayan reunido poetas colombianos y argentinos para expresar y trabajar en una limitación que es temáticas tangueras, hace de este libro, particularmente en Colombia, algo muy especial. En la Argentina hay una mucha mayor difusión del tango en radios, en televisión, en medios, en presentaciones. Quizás nosotros, salvando la zona del eje cafetero y de Medellín, no tengamos una difusión tan fuerte y tan alta. Bien, sí, yo quisiera agregar, Salvador, que otra cosa que es bueno notar en este libro es que varias personas a quienes se les mandó las pinturas escribieron sobre algunas obras, escribieron del tango acerca de la expresión que yo plasmaba como artista, como pintor. Esta es una obra que varios escribieron sobre esta obra y así por el estilo. Hay varias obras que ellos los tomaron como tema, como referencia para inspirarse con el verso, con la metáfora y con todo lo que manejan ustedes los poetas. Es una experiencia también interesante. El que ha pergeñado o ha ideado esta circunstancia ha sido este pintor risaraldense, dije bien, sí, bien, de Santa Rosa de Cabal, el señor Jair Loaiza, que ha tenido esa bonomía, por así decirlo, de permitir que la pintura llegue a los poetas para que ellos, a través de la sugerencia de lo pictórico, puedan escribir, y no solamente escribir a través de lo que la pintura sugiera, sino a través de la historia personal y de la historia del tango. Pero creo que esta idea de llevarlo adelante y de plasmarlo y de convertirlo en realidad ha sido del señor Jair Loaiza Duque, de la localidad de Santa Rosa de Cabal. Bien, en cuanto a mí respecta sobre esta idea, yo soy muy inquieto, se me ocurren muchas ideas permanentemente, entonces con el tango, ya después yo me he metido más de lleno en el tango, se hicieron varias actividades que inclusive han tenido ya cierto historial en Bogotá donde no había tango en forma. Entonces allá formamos nosotros las milongas, yo formé un grupo de 7 personas nomás para hacer milongas y todavía ahí creció el tango en Bogotá con otros colaboradores, no únicamente mío, pero fue una marca de la presencia nuestra en Bogotá. A raíz de dar milongas también surgió otra idea y lástima que no hubiera traído, se hizo un boletín que es una revistica actualmente, se sacaron 135 números del tango, ese es el baile del tango, dónde estaban los programas, dónde estaban los talleres, dónde estaban los bailarines, otro éxito bastante interesante. Y a la vez hemos llevado las milongas a varias regiones del país. Entonces, en cuanto ya concretamente lo del libro, ya les explicaba de que fue verdaderamente el apoyo, el respaldo, el decir sí se puede, qué buena idea Jair, hagámosle con la Argentina, especialmente con mi amigo Salvador Elizalde, y en Colombia con algunos otros compañeros y amigos que me empujaron para que esto fuera una realidad. Y verdaderamente me siento muy contento de poder mostrar esta parte. En cuanto a la idea de que podríamos hacer un movimiento verdaderamente que sí es interesante, porque es que alrededor del tango y de la poesía se pueden mover, pero en muchas cosas, porque ahí tenemos la música, el baile, todo ese tipo de cosas, verdaderamente la idea es bien interesante.
Sí. Bueno, muchas gracias a la Agencia Cultural del Caribe por esta entrevista para, de alguna manera, mostrar, sin decir la palabra promocionar, mostrar este libro de tango entre Colombia y Argentina.